Para aquellas personas que el próximo 23 de julio, día de las elecciones generales, trabajen, es decir, les coincide su jornada laboral con el día de la votación, el tiempo máximo del que pueden disponer para ejercer su derecho al voto, al sufragio activo, es de 4 horas. La regulación del derecho se encuentra en el artículo 37.3d del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 605/99 de regulación complementaria electoral. El uso de este permiso dependerá de en qué medida coincide la jornada laboral con el tiempo de la votación, y los parámetros habituales suelen atender a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Estos criterios suelen ser establecidos por las autoridades competentes en función del ámbito de la elección, Administración General o comunidades autónomas, en su caso, con competencias atribuidas. Estos criterios vienen siendo aplicados en las sucesivas elecciones que hemos venido atravesando, tanto de carácter general como de autonómicas o locales, atendiendo pues básicamente a 4 parámetros que podemos especificar. 1. Si el horario de trabajo no coincide con el de las mesas electorales o lo hace por un periodo inferior a 2 horas, no suele haber o no hay derecho a permiso retribuido. 2. Si el horario coincide en más de 2 horas y menos de 4, el permiso retribuido que suele establecerse es de 2 horas. 3. Si el horario de trabajo coincide en más de 4 horas y menos de 6, el permiso retribuido que suele establecerse es de 3 horas para ejercer el derecho al voto. Y cuarto y último, si el horario de trabajo coincide en 6 horas o más, el derecho al permiso retribuido suele establecerse o se establece en 4 horas. La normativa establece que en el caso de personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial, el permiso retribuido puede reducirse proporcionalmente en atención a la jornada. Últimas 2 o 3 puntualizaciones de interés. La primera es que obviamente el permiso es retribuido y como tal, la persona trabajadora que ejerza su derecho al voto no puede sufrir una reducción proporcional de su salario, sino que efectivamente ese tiempo debe ser retribuido con arreglo a la remuneración habitual o normal. Y las otras 2 puntualizaciones anunciadas que son de relevancia y de interés. El permiso requiere de preaviso al empresario porque efectivamente el empresario tiene que tener la capacidad y la potestad de organizar la actividad de su empresa en relación a la dación de ese permiso que es obligado para el empresario, pero que debe gestionar con arreglo a sus necesidades operativas. Y el preaviso tiene que tener justificación, es decir, el trabajador, la persona trabajadora que ejerza su derecho al voto, pues debe justificarlo a posteriori si el empresario se lo exige y en todo caso pues prever la necesaria justificación que el empresario puede solicitarle. Para ello, una vez que ejerzas en la mesa electoral el derecho al voto, pues tienes que pedir efectivamente un justificante que te proporcionará la propia mesa de que has ejercido el derecho al voto en ese momento. Pues las personas trabajadoras que el día de las elecciones necesariamente van a formar parte como miembro de la mesa electoral, porque así han sido designados y no tienen más remedio que comparecer, pues tienen una serie de derechos y también de obligaciones. Podemos empezar por los derechos. Presidentes y vocales de las mesas electorales tienen derecho a un permiso retribuido durante toda la jornada, siempre obviamente que la jornada electoral coincida con su jornada de trabajo, puesto que han sido designados como miembros de la mesa. Adicionalmente, tienen derecho a una reducción de 5 horas de su jornada en el día posterior. Las personas trabajadoras que han sido designadas suplentes tienen obligatoriamente que comparecer al horario de apertura de la mesa electoral. En consecuencia, si su jornada de trabajo coincide evidentemente con la jornada de las elecciones del 23 de julio, tienen necesariamente que comparecer y en ese tiempo, ¿no?, de estar presente en la constitución de la mesa, si finalmente pues, comparecen los titulares y no tienen que suplir o sustituir a ninguno de ellos, pues evidentemente la terminación de su
permiso, el permiso que podrían llegar a tener, pues duraría la extensión del tiempo que han tardado en llegar a la mesa electoral, definir que no tienen que sustituir a nadie y volver a trabajar. Hablamos ahora de otras dos figuras que encontramos en las mesas electorales, el interventor y el apoderado. La persona trabajadora que esté designada como interventor en una mesa electoral el día de las elecciones tiene los mismos permisos a que tienen derecho los componentes de la mesa. El apoderado solamente tiene derecho al permiso retribuido de la jornada de las elecciones. Naturalmente, estos derechos para las personas trabajadoras en el ejercicio del sufragio activo y en su obligación de formar parte de una mesa, pues generan obligaciones para las empresas para las que están prestando servicios. En este caso es evidente que el empresario no puede negar el derecho al permiso retribuido cuando le es preavisado y así se solicita, y en caso de hacerlo, es decir, en caso de no conceder el permiso retribuido, podría evidentemente, con independencia de la reclamación que pueda efectuar el trabajador, pues tener sanciones establecidas administrativamente en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Pues sí es obligatorio asumir el cargo con carácter general y a salvo de que pueda haber determinadas situaciones que pueda excusar a la persona que ha sido designada para no asumirlo, y en este caso concreto la normativa electoral establece que el incumplimiento, desde luego sin justificación o excusa, ¿no?, de esta obligación, pues puede ser penado con pena de entre 3 meses y 1 año de prisión y multas de 6 a 24 meses. En el caso de nuestras elecciones del próximo 23 de julio, el sorteo ya se ha efectuado. En todo caso, siempre se tiene, porque así lo establece la ley, cuando se comunica a las personas designadas, bueno, que en el sorteo han salido, ¿no?, como miembros de componentes de la mesa electoral, pues su cargo, tienen un plazo de 7 días para efectuar alegaciones ante la Junta Electoral en relación con posibles situaciones que puedan excusar la asunción del cargo, ¿no?, el cumplimiento del cargo. Adicionalmente, solo y exclusivamente para estas elecciones, y porque evidentemente el 23 de julio coincide con un periodo vacacional, ¿no?, indudablemente vacacional, se ha acordado que esta situación de que las personas que hayan sido designadas como miembros de una mesa pues estén, ¿no?, o puedan estar de vacaciones, pues esta sea una excusa, ¿no?, una de las posibilidades que tiene la persona designada para, ante la Junta Electoral de Zona, acreditando esa situación, pues pueda tratar de eximirse de la obligación. La viabilidad de esta excusa, para que pueda servir a los efectos efectivamente de exonerarse del cumplimiento de la designación como componente de la mesa, tiene 2 requisitos. Primero, que el desplazamiento, el viaje, se haya concertado con anterioridad a las elecciones, y efectivamente que se acredite además pues un perjuicio en la situación, para que a valoración de la Junta Electoral pues al final se pueda determinar efectivamente que es una causa que exima a la persona designada para formar parte de la mesa.